Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en este nuevo formato. La verdad es que aún estoy probando un poco cómo va a funcionar, si va a funcionar. La verdad estaría interesante que me dijeran ustedes si les está gustando. Y el día de hoy tenemos a una invitada, para mí la verdad bastante especial, bastante especial. Es una chica súper talentosa, es una persona que desde que yo la conocí tiene una aura muy bonita, siempre dispuesta a platicar. Gracias. Y bueno, pues tenemos aquí a Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Todo bien, ya, con menos calor que al inicio. Sí, Pero sí. bueno, para los que no sepan, aquí en esta ciudad está haciendo muchísimo calor. Creo que en general Horrible. en todos lados, pero bueno, esta es una ciudad muy buena para que haga calor Sí, a lo siempre. loco, Feo, feo, sin feo. sentido. Sí, pero bueno. Pero todo bien. Ok, bueno, el día de hoy tenemos a Daniela, que la verdad es que yo la conocí como parte de un musical. Hicimos un Sí. musical y a partir de ahí yo la conocí. La verdad es que me impresionó, porque tengo que confesar que esta parte como un poco yo creo ignorante de mi parte, es como, pues los musicales es como, está bonito, pero pues no son como tan serios, no es tan Ajá, difícil la música. ajá. Y cuando ya llegamos ahí, ver lo que teníamos que tocar, ver la interacción que teníamos que tener con ellos, ver la complejidad de lo que ellos estaban haciendo, que era cantar, bailar, actuar y además estar al pendiente de la música, todo lo que sucede es que yo quedé impactado y para mí fue como, wow, un signo de respeto y de admiración porque es una locura todo lo que sucede ahí atrás pues sí, en los musicales. Sí, todo el trabajo que Cuéntanos, lleva. sí, a mí me encantaría que me contaras qué es lo que haces, cómo llegaste a todos los musicales, un poco de esa parte del inicio. Híjole, pues cómo llegué a los musicales. Ah, yo también, pues es que yo creo que aquí en México, o sea, sobre todo aquí en México, como que no está muy marcada la educación a las artes escénicas. Ujú. Entonces yo siempre, desde que nací, siempre cantando, bailando y Ok. siempre, ¿no? Arriba y para abajo y siempre, como que siempre me sentí muy atraída a las artes escénicas, aunque yo no sabía qué eran. Entonces, yo me acuerdo que el primer musical que vi fue con mi abuela y era Mary Poppins. Ok. Ella me puso a Mary Poppins y pues a mí me encantaba. Yo creo que cada que iba a casa de mi abuela la veíamos, ¿no? Pero pues igual como que yo no entendía que el concepto de un musical, ¿no? Pues yo nada más veía una película y cantaban y bailaban y qué padre. Y nada, pues me gustaba mucho y a partir de ahí yo creo que ya no vi musicales hasta que salió High School Musical. De en Disney Ok. Channel, porque pues claro que yo, niña Disney, ¿no? Y salió High School Musical y no, me enamoré y igual no sabía qué era, pero me encantaba. Y me acuerdo que muchos compañeros en la escuela me decían, es que está bien tonto, o sea, claro que, ¿cómo se va a poner uno a cantar? Y luego ya todos están en la coreografía de la canción. Y yo decía, pues sí está bien tonto, pero está bien padre, o sea, Sí, mira, está sí, bien sí, suave. sí. Y como que no sé, o sea, no entendía bien cómo funcionaban esas películas, pero me gustaban mucho. Y y pues en la escuela yo pues bailaba y cantaba y sin, claro que nunca así como que maestros con, o sea, nunca tuve maestros que me dieran clases de técnica. Ujú. Maestros buenísimos, o sea, ellos sí tenían técnica y todo, pero yo creo que más que nada como que ensayábamos para competencias y cosas así, no tanto como para una formación, uno como artista. Ok. Entonces, pero igual me encantaba, me encantaba. Y a todos los maestros que tuve de danza y de todo, pues mucho cariño siempre porque pues igual, padrísimo, ¿no? Yo creo que no hubiera conocido la danza ni nada si no fuera por ellos. Sí, claro. Entonces, ya, pues viendo las películas de High School Musical y toda esa onda. Y luego cuando yo estaba en secundaria, mi hermano menor conoció a un maestro de música independiente también aquí en la ciudad y quiso ir a tomar clases de guitarra con él. Entonces mi mamá y yo lo acompañamos y me acuerdo que pues yo nunca había tenido así como que, nunca me llamó la atención la música ni nada, Ujú. ¿no? Y, o sea, sí como para cantar y así, pero nunca como para tocar, no Ok. sé. Entonces llegamos y le empezó a dar la clase a mi hermano y luego yo estaba sentada nada más viendo y me dijo, ¿no quieres poner a tocar algo para que no estés ahí sentada? Y dije, pues bueno. Y empecé a tocar la batería, no soy baterista, pero empecé a tocar la batería y me gustó mucho.
Y a partir de ahí ya me empecé a, pues, a involucrar más en todo esto de ahora sí ya estar en un escenario, ¿no? Ok. Y, y sí, y luego así mucho tiempo, años en esa escuela de música. Y luego en 2016 mi papá nos regaló un viaje a Nueva York y él sí conocía que era Broadway, que eran los musicales. Ok. Yo no, mi mamá, mi hermano, nada. Y, y mi papá nos dijo, vamos a ir a ver un musical en Nueva Ok. York. Y nosotros, sin experiencia en musicales ni nada, dijimos, vamos a ver El Rey León, o algo así como muy, Sí, pues, sí. comercial, ¿no? Y mi papá, no, están locos, vamos a ir a ver Los Miserables, y se aguantan. Ok. Y yo decía, ay, pues va a estar muy aburrido, ¿no? O sea, pues sobre la Revolución Francesa, pero bueno. No, llegamos. Bueno, a todo esto, antes de irnos, mi papá dijo, yo quiero que conozcan la historia antes de que vayamos a verla en el teatro, y nos puso la película de Hugh Jackman Ujú. y Anne Hathaway. No, la vi y quedé, o sea, yo me enamoré, dije, wow, está increíble esto. Llegamos al teatro en Nueva York y empieza la función y no, o sea, yo en cuanto la vi dije, aquí es, o sea, esto es a lo que me quiero dedicar, esto es lo que quiero hacer y a partir de ahí, y ese mismo año, gracias a el amor que encontré viendo la obra, audicioné para lo que es Producciones MAN, aquí Ujú. en Ciudad Juárez. Sí, sí. Y gracias al universo, el universo sí lo quiso, quedé. Y pues a partir de ahí ya me empecé a formar como actriz de teatro musical y pues nada, estoy muy contenta. Sí. Es que es interesante porque eh, justo, ¿no? Yo creo que cuando inicias en todo este tema, vas Ujú. conociendo cosas que están dentro de tu contexto, de lo que conoces, ¿no? De que, Ajá. ay, pues es que yo sé tocar un poquito de guitarra, o yo he escuchado esto, yo he escuchado el otro, pero cuando en realidad te vas adentrando y vas entrando a los temas de forma más seria, de forma más, sí, especializada, te vas dando cuenta que son muchísimas cosas las que hay que aprender, ¿no? Sí. Tanto si eres músico, como si eres cantante, como si eres bailarines, ¿no? Las artes justamente esa complejidad tienen, ¿no? Sí. Que suelen ser, sí, de repente crees que ya dominas el tema o que entiendes, Y pues no. y resulta que hay un montón de ramas, ¿no? Sí, Sí, no, sí, no, sí, no. que no existen. Y te digo, a mí me llama la atención porque quizá pudieran o sea, quizá se pudiera entender o pudieran decir como, ok, si este es un programa en el que hablamos de música, en el que se habla de música, ¿por qué hablar de un musical, no? Mm, Y al final siento que la respuesta a eso es porque se le da poca importancia al trabajo que se hace. En sí. realidad, un musical implica muchos trabajos, muchas cosas, y es simplemente un género al cual sí, hay como hasta una carrera, ¿no? Toda así Sí. larga y extensa de lo que puedes hacer. Sobre Sí. todo teniendo en cuenta que hay producciones muy elaboradas, muy Sí, claro. complejas, grandes, o sea, en las que suceden miles de cosas, ¿no? Yo creo que también el teatro musical se le ve como algo muy soso o muy tonto y no se le ve como la seriedad porque en sí es comedia musical. Ok. O sea, no, igual y estoy mal, no conozco todos los musicales que existen, pero con la poca experiencia y conocimiento que tengo, pues el teatro musical, no vas a ver un musical que termine de manera triste, ¿no? O sea, Ok. yo creo que el teatro musical lo que hace es como querer transportar a la audiencia, que se te olvide todo, que cuando tú pisas el teatro y entras a la sala y te sientas en tu butaca, se te olvida el mundo exterior y que te toque algo, ¿no? Que algo te llegue, que algo en la historia, pues no sé, te toque y sientas. Y entonces yo creo que no hay un musical que termine pues de forma pues triste, ¿no? O sea, que la gente salga así de que no manches que vine a ver. Ok. O sea, yo creo que más que nada pues es comedia, ¿no? Entonces, claro, hay musicales muy fuertes como por ejemplo el musical de Dear Evan Hansen, que toca temas de la salud mental, depresión, ansiedad y todo eso. O sea, hay musicales muy fuertes, pero que a final de cuentas tienen una resolución y, Ok. ¿sí sabes? Entonces, yo creo que por el hecho que es comedia y es musical y como que el mundo, o sea, la gente dice es que eso no pasa en la vida real, como Ujú. que se le quita la seriedad, pero el trabajo que hay detrás es de años. Sí, también creo que el musical sería como la evolución de las evoluciones más grandes que han existido, ¿no? Por la complejidad de que estás ocurriendo simultáneamente todo. Ujú. O sea, está ocurriendo la música en vivo, está ocurriendo los actores actuando, los Sí. actores cantando, la gente bailando. O sea, todo el tiempo es una complejidad.
el espectador ve de manera muy fácil o muy asimilada todas las escenas, ¿no? Y ve que siempre hay continuidad y todo, pero dentro, o sea, pero atrás de Sí, escena o para que eso suceda y siempre haya ritmo en esto, es una locura, ¿no? Entre el sí. director viendo la obra, indicándole a los músicos en qué momento tienen que entrar, cazar las entradas de los mismos cantantes, los cantantes estar en sintonía con la música, con lo que está sucediendo. Creo que es una complejidad, ¿no? Y tampoco voy a menospreciar porque el otro género que se parece mucho y que toma a veces la música de manera un poquito más seria sería la ópera. Ujú. En Sí, sí. contraste, ¿no? La Ajá. única diferencia es que la ópera toma muchas veces un papel, como tú dices, más serio Ujú. de un musical. Un musical a veces va a tomar el tema como de manera más tranquila, como que las Sí. personas puedan entenderlo. Y la ópera muchas veces lo va a tomar desde una perspectiva más... No sé si la palabra correcta sería como más serio, pero Ajá. bueno, a veces como que implica muchas más cosas, ¿no? Ujú. Pero a excepción no sé, a excepción de algunas obras, sí creo que es muy poco o muy mínimo las óperas que toman como un tema más ligero, ¿no? Más Como más ligeros, a la sí. comedia. Mozart sobre todo tiene estas óperas que estaban pensadas, ¿no? A veces hasta para niños, en las que Ajá. eran súper entretenidas y toda la comedia, pero pues que con el tiempo y con la complejidad que fueron volviéndose las óperas, Ujú. se quedaron un poco, sí, como se fueron como por caminos diferentes, como tú dices, ¿no? Como Sí. unos hacia un lado, otros hacia el otro. Y pues te digo, a mí me llamó mucho la atención justo el que cuando ya empecé a verlo y sobre todo yo verlo, o sea, yo estando como músico, era como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Porque eran muchas cosas, era la complejidad. Y una de las cosas que yo noté ahí, sobre todo cuando hicimos las presentaciones nosotros en el primer musical que fue Cantando bajo la Cantando lluvia. bajo la lluvia, ajá, yo veía esta interacción que a veces es difícil cuando solamente estás haciendo música, que era la interacción que tenían sí, como la obra Ujú. en general con el público. Sí. Ver cómo el público interactúa con lo que está sonando, con lo que están diciendo, con lo que están bailando, con las Ujú. reacciones. Eso para mí fue revelador, sí fue como, wow, o sea, al menos como músico, pues quisiera decir un poco como de orquesta, como de atril en el que estás tocando bajo la dirección de alguien, Ujú. pues es mucho más compleja esa interacción, ¿no? Porque no existe ese mismo diálogo que puedan hablar las personas con, Claro, sí, y... como el espectador con el que está haciendo el concierto. Ujú. Y eso es algo que a mí de manera particular me impresionó mucho. Sí. Fue como, wow. Sí, yo creo que igual, por ejemplo, también como es con una orquesta, pues yo creo que también es más difícil encontrar ese, pues ese como vínculo entre los músicos y Ujú. el público, porque pues a final de cuentas yo creo que el músico está enfocado en su trabajo, ¿no? Y para presentar algo bien, ¿no? Y en el teatro musical, pues hasta, yo creo que hasta el hecho de que hay diálogos y está toda esta onda, la comedia y todo esto, Sí, hace que la claro. gente como que responda un poquito más, de manera más rápida que con en un concierto, por ejemplo. Y yo creo que también... Y vuelvo a lo mismo, yo creo que es una... Pues la música también, la música cuenta historias y todo tipo de artes escénicas cuentan historias, la danza y todo. Pero yo creo que como que el teatro musical lo hace de manera más explícita, ¿no? O Sí, sea, te claro. estoy contando una historia, haz de cuenta que te estoy contando un cuento. Entonces como que la gente al momento de estarlo viendo pues reacciona, ¿no? Y hay mucho rebote ahí y está muy, muy interesante, está muy, muy padre Es, también. es- es muy interesante porque obviamente, como dices, la música cuenta historias, Ujú. pero yo recuerdo que a mí me encantaba ver óperas, pero a veces era más la complejidad de la historia que la misma complejidad musical. Ujú. O sea, en el momento o en la etapa en la que yo veía muchas óperas, yo disfrutaba primero como toda la narrativa, toda la historia, lo que estaba sucediendo, lo que decían los actores, lo que cantaban, sí, lo que contaba la historia como tal. Ajá.
Y después ya como que podía volver a verla y como ahora hacer la relación entre las dos, ¿no? Porque Ujú. además te soy sincero, o sea, en una ópera también está la barrera del idioma, ¿no? Que Ajá, si algunas están en alemán, que si algunas están en italiano, sí. y fuera de eso no tienen una dicción como no tienen una dicción como de diálogos, ¿no? Ujú. Tienen más bien las escenas en las que muchas veces, ok, hay óperas que sí tienen diálogo, Sí, sí. pero no es lo mismo, ¿no? O sea, sí, sí, no es lo mismo. Y por ejemplo, en esto de Cantando bajo la lluvia, yo recuerdo que era como la misma historia ya estaba contada. La Ujú, misma historia se puede contar sin baile, ujú, porque se entiende. Se ujú. puede hacer nada más la historia. Sí, Los bailes y todo lo que ocurre en escena hace que suba, ¿no? Yo siento. sí. Y ahora, toda la música reforzando la misma narrativa que tiene la historia o lo que están diciendo o lo que están contando, hace que suba todavía otro peldaño más, ¿no? Con la Sí, sí, interacción. Y sí. sí siento que es como interesante esta parte de cómo se pueden ir combinando todos. Sí, yo me acuerdo que precisamente en la carrera estábamos viendo cómo es que a alguien se le ocurrió decir, me gusta mucho el ballet, me gusta mucho la música y me gusta mucho la actuación. Bueno, ¿y por qué no juntamos las tres, no? Claro. O sea, ¿por qué no conseguimos N número de actores y quiero que seas bailarín profesional, quiero que seas actor y quiero que seas cantante? Y entonces se crea todo este mundo y pues está increíble. Ahora sí que yo no Sí, sé ni cómo sí, explicarlo sí. porque, o sea, se escucha bien payaso, pero así como cuando te dicen que tienes que ir a la iglesia y no te lo puedo explicar, lo tienes que Ajá. vivir igualito. En Sí, el sí, sí. teatro, de verdad es que es algo muy bonito, o sea, y sí es cierto, porque a mí me decían mucho, mi papá sobre todo, mi papá está muy inclinado a las artes. No se dedica a nada que tenga que ver con artes porque pues no pudo, pero le encantan y es muy apasionado con las artes y él siempre me decía, es que el teatro y el teatro y el teatro. Y yo no le creía. O sea, era como Ok. de, pues sí está padre y todo, pero ay, no manches. Y Tampoco hasta que tanto, lo ¿no? vi, ajá, es como de, ay, pues sí, pues vas a ver a alguien hablar y ya. O sea, así yo, de la manera más inculta que te puedas imaginar, yo decía, ay, pues, bueno. O sea, alguien se aprendió unas líneas, las dijo y ya, ¿no? Pero no, o sea, vas y ves todo el trabajo y dices, es que no, es que aparte no nada más son los actores, es la gente de tramoya, la gente de Sí, producción, sí, sí. todo el staff, jefes de piso, o sea, todo el mundo, vestuaristas, todo, o sea, y todo el trabajo de todos termina en una función de hora y media. Sí. Sí, sabes, entonces, o sea, está increíble, no, sí es muy padre y es todo el mundo, eso. Sí, sí, sí. Ahorita que hablabas de un poco de la historia de esto, de cómo surgieron, pues, como estas compilaciones, Ujú. creo que sería interesante y bonito. Sirve que hago la invitación a todos. Hay una obra de Monteverdi que según yo, según mis clases de historia, es de las primeras, como de los primeros registros que hay Ujú. de una compañía que se dedicaba a hacer como todo. O sea, había baile, había canto, había de todo en el escenario sucediendo y que eran, por así decirlo, las primeras óperas que existieron. Sí, Se llama Orfeo ajá. y el compositor es Monteverdi. Es una cosa muy bonita, es una cosa muy interesante y aunque es bastante precaria como en cómo la utilización, en la utilización de muchos recursos que pues, se podían hacer en la época, pero está muy bien pensada, está muy Ujú. bien lograda, música con tambores, gente bailando, escenas específicamente de danzas que habían Ujú. en ese momento, tradicionales o como de la época, y entran bailando, está muy bien pensado, eso es algo que Que creo que está te gustaría interesante. ver, es algo que No, estaría bien. no sé si fue Monteverdi, igual estoy mal. Quien hizo, se llamaba The Black Crook. Y también fue de los primeros musicales que se hicieron, pues al menos en Estados Ok. Unidos. Pero no estoy segura si igual estoy mal. Sí, no, Fue los hace musicales como muchísimos tal, años. sí, 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 los musicales son ya una cosa muchísimo, 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 muy Sí, modernas. Este, y esto que te cuento de Orfeo, de Monteverdi, es mucho, 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 mucho sí. tiempo atrás. Sí, porque yo me acuerdo que investigué algo así y era The Black Crook, creo que salió como en
finales de 1700, Ajá. por ahí. Ajá. Y empezó a hacer así como que, o sea, no era en sí un musical, pero como que iba por ahí. Iba encaminándose Por ahí, hacia eso. ajá. Y era así como que haz de cuenta como las bases de un musical moderno, ¿no? Sí, sí, sí. Contemporáneo, sí. Algo O- así, pero no estoy muy segura. Ok. Oye, una pregunta. Cuando estás haciendo o cuando te estás metiendo a todo este tema de los musicales, Ujú. ¿tienes una educación separada en la cual como llevas danza, teatro, música? ¿Es una educación más integral? ¿Es una educación que la aprendes como tú por separado? Ujú. Más o menos cómo es pues cuando aprendes este tema o cómo fue tu experiencia. Pues para el teatro musical, para la disciplina que conlleva el teatro musical, todo fue con Producciones MAG. Ok. Todo fue con Producciones MAG y pues con los maestros, el maestro Enrique Ávila que nos da las clases de danza, cuando yo entré a la compañía nos daba jazz y él es el coreógrafo también. Y teníamos a nuestra maestra de ballet, híjole, Verónica, Ok. me acuerdo del nombre, el apellido, perdón, déjame lo busco rapidísimo porque para dar crédito, digo Vero, perdón, Verito. Ay, no sale el apellido, ¿qué será? Ok. Se queda en Mi Vero. maestra Verito. Ajá. Y ella nos daba ballet también, muy buena maestra. Yo no sabía nada de ballet y Ok. Verito me enseñó muchísimo. Y luego teníamos a nuestros maestros de canto. Y que son la maestra Ilse Ujú. Durón y Guillermo. Guillermo. Y Guillermo. Y nada, o sea, la verdad es que yo a partir de ahí como que empecé a tener ahora sí que más técnica porque buenísimos los maestros. Sí, sí, sí. Todos y cada uno súper profesionales. Y a partir de ahí, ¿no? Entonces teníamos como que un horario de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. Ujú. Y en ese horario, en esas 4 horas y media, teníamos hasta 3 clases en el día, ¿no? Ok. Mario García, que es el director de la compañía, también nos daba cursos de actuación y todo eso. Entonces, y a partir de ahí mismo, y son clases muy intensivas, pero que de verdad que sí aprendes muchísimo, o sea, sí son muy, muy buenas las clases. Ok. Entonces, y a partir de ahí, o sea, ahí mismo, nunca tomé clases por fuera, porque yo también decía, pues es que con quién, o sea, yo me siento súper Claro. cómoda con estos maestros. Entonces, como que no, que igual no está bien, como que no cerrarte, pero también yo creo que como artista siempre podemos aprender más y crecer más. Entonces también como que yo decía, ay, no, estoy de vacaciones, entonces ahorita no. Y al paso de los años como que me di cuenta de que pues no, mientras, o sea, cada tiempo libre que tengo pues mejor sigo aprendiendo, Claro. sigo ensayando, ¿no? Para crecer más como artista. Pero la verdad es que en el momento yo nunca sentí la necesidad porque con esos maestros yo estaba gustísimo. Y sí, pero fue todo dentro de la compañía, o sea, nunca tomé Ok. clases por fuera con nadie. Ok. Pero entonces, tú tuviste una formación, por así decirlo, más integral donde tú estuviste todo en el mismo lugar, ¿no? No tenías que moverte. Sí. Otra de las cosas, o sea, que te pregunto ahorita es que, por ejemplo, tú estás estudiando actualmente, no sé si es una carrera, no sé si es una licenciatura, no sé qué es exactamente, pero te quiero preguntar eso. Es una carrera sobre Teatro musical. teatro musical, o sea, Sí. está específicamente diseñada en eso. Sí. Y la educación que llevan ahí es igual, o sea, es integral como en esto, de que están viendo todo al mismo tiempo, o lo hacen de manera segmentada, como primero tiene que ser, no sé, teatro, después tiene que ser música, después tiene que ser actuación. Sí y no. Ok. De las dos, es un poquito de las Ok. dos. Tengo clases, por ejemplo, nada más ballet, nada más jazz, nada más esto y el otro, ¿no? Pero también tengo, por ejemplo, tengo una clase que se llama teatro musical. Ok. Y ahí sí, pues ahí sí combinamos todas. Ahí sí Ahí vas sí. a actuar, vas a cantar y vas a bailar. Entonces, no siempre bailas, también tiene mucho que ver con el número que te asignan, porque los maestros Claro. te asignan un número de algún musical y ya tú lo Oh. investigas, Ok. creas tu personaje y haces todo el show. Pero sí, tenemos clases separadas, un maestro para canto, un maestro para danza, un maestro para actuación, diferentes ramas de danza, tenemos maestro de canto para teatro musical, o sea, lo que es, porque el teatro musical también como que tiene su género y su técnica específica en voz. Ok.
y aparte tenemos un maestro privado, cada quien tiene su maestro de canto y es ya, son clases más de música clásica, o sea, ya es cantar ahora sí Ok. que ópera y todo eso. Pues yo creo que para como que crearle a uno también las bases en la técnica del Sí, canto. claro. Ajá, pero sí, o sea, va por separado y luego tenemos una clase en la que se juntan En la que se juntan todas todos. las disciplinas. Sí, sí, Ok, sí. ok, ok, ok. Y bueno, ahora te pregunto, cuéntame un poco de esa experiencia, porque sé que estás todavía en el proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esta Sí, situación de que estás saliendo fuera para ir a estudiar, para hacer una carrera, sobre todo una carrera tan específica, ¿no? sí. Porque no fuiste a estudiar un semestre de, sí, de teatro y Ujú, 3 de música, no, estás yendo a estudiar teatro musical, punto, sí. así, ¿no? O sea, esa es la especialización. Sí, pues la escuela ofrece la licenciatura, pero pues está muy difícil, ¿no? Entonces yo entré a la carrera técnica, que son 2 años, la licenciatura pues son 4 años. Ok, Puedo, si quiero, me puedo aventar los 4 años, todavía no estoy muy segura, pero bueno, esa ya es otra historia. Pero sí, pues te digo, después de que conocí el teatro musical y todo y dije, me enamoré aquí, dije, pues es que sí, o sea, lo tengo que hacer porque no sé dónde voy a ser tan feliz como lo estoy diciendo aquí, ¿no? Y qué padre poder dedicarme a algo que me hace feliz. Y si ok. puedo, aunque batalle, pero lo voy a Sí, sí, intentar. sí. Y entonces sí, pues me fui para, apliqué, quedé, gracias a Dios, gracias al universo quedé. Y sí es difícil ser foráneo en otro país, Ok. no nada más en otra ciudad, sino en otro país, tan lejos pues, de todo lo que conoces, de tu cultura y todo. Y tú solo, sí está difícil. Ok, Pero creo que es una experiencia que sí, que vale la pena vivir también, ¿me ok, explico? O sea, si a uno se le presenta la oportunidad, yo digo, pues lánzate, ¿no? O sea, está padre. Yo creo que te formas no nada más como persona, como ser humano, sino también profesionalmente y está muy padre. claro. Es un mundo, sobre todo cuando te rodeas, mi escuela pues es puras artes escénicas. No nada más teatro Ok. musical, también tienen clases, la carrera de actuación nada más y Ujú. de danza nada más. Eh, y pues te rodeas de puro artista. Entonces eso está Ok, muy padre, como que creces mucho porque pues tú tienes algo que aportarle a claro. otros artistas, aprendes algo de otros artistas, entonces está bien padre. Y, y me gusta que hay mucha gente muy, muy, muy profesional. O sea, yo creo que también como que en, en el mundo en general como que es muy fácil confundirnos y creer que el arte es sinónimo de, no sé, soberbia o a veces Ujú. mucha gente es muy fácil creer y yo creo que incluso personas que no se dedican al arte como que tienen esta idea de que un artista va a ser soberbio nada más por hacer arte, ¿sí Ajá. sabes? Y yo creo que el arte al contrario te vulnerabiliza, ¿no? O sea, entonces más que soberbia como que te vuelve más humano, ¿no? Y entonces allá yo he conocido mucha gente así, que de Ok. verdad, o sea, viven entregadas al arte y está padrísimo porque pues también de ahí he aprendido mucho eso, Ok. ¿sabes? O sea, ver el arte de otra forma, el teatro de otra forma. Y pues sí, o sea, sí es toda una experiencia. Es difícil, pero es muy bonito. O sea, vale muchísimo la pena pues el lanzarse y hacerlo, ¿no? El riesgo. Y sí, está muy padre. Y los maestros, tengo la fortuna de tener maestros que ejercen en Broadway o Ok. ejercieron, o sea, artistas profesionales. Sí, claro. Entonces es muy padre, está muy, Ok. muy suave. ¿Dónde estás estudiando y cómo se llama tu escuela? Estoy estudiando en la ciudad de Nueva York Ajá. y la escuela se llama AMDA, American Musical and Ok. Dramatic Academy. Ok, ok, AMDA, ok, ok, ok. sí. ¿Actualmente existe o sabes tú si existe como más grados? O sea, como nada más es ahorita la licenciatura. O sea, dices que es como un nivel técnico, Ujú, un nivel en licenciatura. ¿Existen ujú. como más grados académicos? O sea, En académicamente AMDA, hablando. en AMDA no, Ok, sé que no, pero pues igual hay muchísimas escuelas que creo que también creo que pueden ir conectadas con AMDA, en donde creo que sí hay maestrías ok, y todo eso. Sé que hay una también, pues ahora que estoy estudiando en Nueva York, sé de una en Nueva York que se llama PACE y creo que esa sí tiene maestría ok, en artes. No estoy muy segura, pero casi creo que sí. ok, ok, Sí, ok, sí, ok. sí. Ok, y ya entrando como a este tema,
¿qué tan difícil, qué tan fácil, qué tan complicado, qué tan... Sí, cómo es este proceso estando allá? Ujú. Me refiero a la cuestión ahora de actuar, de estar, como de tomar algún papel, de tomar algo dentro de las mismas escuelas o dentro de los mismos teatros estando allá. Sí, pues ahorita en la escuela, te digo, generalmente los maestros nos asignan algún trabajo, a veces es al azar, a veces entre compañeros nos asignamos algo y a ver cómo lo haces, ¿no? Y está muy padre eso porque también te amplía mucho como que Ujú. pues no sé, o sea, ya no me voy a enfocar nada más, o sea, ahora sí que si yo quiero puedo hacer un personaje hasta de un hombre, ¿no? Se le llama gender bend en el teatro musical. Entonces, por ejemplo, no sé, en el musical de Shrek, ponle, ¿no? Si yo quiero puedo hacer a Shrek, ¿por qué no? ¿Sí sabes? Pero ya va más dentro pues de la técnica, entonces es lo padre, como que te hacen experimentar mucho y salirte de tu zona de confort, y está bien padre. Pero sí, generalmente, al menos apenas llevo 2 semestres, voy para mi tercer semestre. Y los primeros 2 semestres casi todo te lo asignaban los maestros. Ok. Casi todo era, te veo para este papel, necesito que lo hagas. Y a veces son cosas que también tú dices, no tiene, este personaje no se parece en nada a Sí. mí, o sea, ¿cómo voy a hacer esto, no? Sí, sí, sí. Pero es lo padre, o sea, está muy interesante. Y entonces ahora sí que empiezas a hacer toda la investigación porque actuar también es investigar. Ok. Muchísimo, ¿no? Entonces, si por Ok, ejemplo, ok, si ok. tu personaje y la obra está situada por ejemplo, como en Cantando bajo la lluvia, en los años 20, Ujú. pues qué pasaba en los años 20, ¿no? O sea, Ok. ¿dónde hubiera estado mi personaje en los años 20? ¿Cuáles son mis creencias religiosas, mis creencias políticas, sociales? ¿Sí Claro. sabes? Y porque a final de cuentas, pues no nada más te vas a parar a decir líneas y ya, o sea, te conviertes en una persona totalmente diferente, Sí. ¿no? Es dar vida a otra persona. Entonces, es mucha investigación, pero aprendes muchísimo también. Claro. O sea, aprendes muchísimo de historia y está bien padre. O sea, es todo el mundo la actuación. Y sí, o sea, en la escuela más que nada te van asignando eso y ya tú, nomás te dicen, eres fulanita de tal musical o de tal obra y Ok. tú haces tu trabajo, ¿no? Y está muy interesante, pero está muy suave todo eso, o sea, todo el trabajo que hay detrás hasta para ser un personaje que nada más dice una línea en toda la obra. ¿Sí sabes? O sea, tienes que hacer todo una investigación y todo un trabajo y pues escarbarle y está bien padre, está muy interesante. Ok, ok, ok. Cuando estás estudiando ahí, el papel de la música, como de lo que platicabas, ¿no? ¿Qué tan relevante, qué tan fuerte, qué tan, sí, como tan específico es para ustedes? O al menos para ti, ¿qué tan fuerte ha sido ahorita el trabajo en la música? En la música. Es importante. Sí, para Ok, teatro musical es importante. ok, Es muy, muy importante. De hecho, también en la carrera tenemos clase de teoría musical. ok. Tenemos maestros de teoría musical porque sí, como cantante y bailarín y yo creo que hasta pues como actor, ¿no? En el teatro Ujú. musical hay veces en las que, no sé, tienes una escena y tienes cierto tiempo contado en el que va a empezar una canción. Lo Ajá. vivimos ahora con Re, cuando en el número de Hoy no me puedo levantar, hablaba el personaje y estaba la música, ¿no? Y él Sí, tenía sí, que sí. terminar su diálogo en cuanto está el Padre, cambio para que ya empezaran a cantar atrás. ok, Entonces, algo así, ¿no? Entonces está muy interesante porque pues el saber leer pues tus partituras, claro. entender qué es un retardando, qué es un decreciendo, qué es un creciendo. Sí, sabes, o sea, todo Sí, esto sí, sí. porque pues lo necesitas. Incluso a veces hay canciones en las que vas a hablar, pero llevas tu tempo al Claro. hablar también, sí sabes, y súper importante saber teoría musical Sí, sí, sí. en el teatro musical, pero súper, súper importante. Y, y pues en el canto también, ¿verdad? O sea, tú no te pueden decir, ok, la orquesta va a tocar y con que tú te aprendas la canción, porque Claro. pues a final de cuentas todo estuvo escrito a su Sí. forma por algo. Sí, 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 sí. entonces yo creo que soy fiel creyente de que hay que honrar a los creadores, ¿no? De todo. Entonces, quien escribió tal musical, pues hay que respetar lo que escribieron, ¿no? Claro.
Claro que se puede ser flexible y muchos artistas y en muchas obras profesionales en la Ciudad de México, en Broadway, en Londres, Argentina también tiene muy buen teatro. Se puede ser flexible siempre, pero a mí me gusta mucho honrar también el trabajo de los creadores, ¿no? De los escritores, porque pues también escribir un musical es... Sí. Sí, ¿sabes? O sea, Es escribir música, ¿no? Pues Sí, en la general, sí, complejidad, escribir sí, nada sí, más sí. una canción es súper complejo. Ahora, un musical completo, para una orquesta completa. Entonces yo digo, pues honramos el trabajo de quien lo escribió, ¿no? Claro. De los compositores, de los autores y todo. Pero sí, es muy importante conocer teoría musical, aunque sean las bases. Sí, creo que es importante. Sí. Cuando nosotros hicimos este musical de Cantando bajo la lluvia con la compañía, con MAG, la primera vez que lo presentamos éramos alrededor de 25, 20 por ahí, como 25 artistas. Y la verdad es que hablo por mí, a mí me entregaron los papeles y me dijeron, ok, esta es la música, nos vemos tal día para el ensayo. La practiqué, en general no era música, sí, excesivamente difícil, al menos lo que a mí me tocó, pero era música bastante precisa, que tenía que estar todo en su momento, y habían partes de varios músicos compañeros que eran muy complicadas, Sí. muy complejas, muy difíciles. O sea, y sí necesitaba un alto requerimiento, ¿no? De habilidades técnicas para poder tocar eso tan complicado que estaba sucediendo. Y en el caso de lo mío, de percusión, lo único que yo noté en la música de los musicales es que te escriben todo. O sea, te escriben, por ejemplo, yo estando ahí tenía que tocar timbales y de repente salir corriendo y tocar bells y después salir corriendo y tocar unos woodblocks y después salir corriendo y tocar plato. Entonces era así como una de estar saltando de aquí para allá. Que en general es mucho el trabajo del percusionista, pero noté como, sí, como que a la hora de escribir la música tenían muy claro eso, ¿no? De las posibilidades que podían hacer. A mí me gustó, creo que los arreglos estaban bien. Y desde tu perspectiva, ¿qué tan enriquecedor, qué tan complejo, qué tan bueno, qué tan malo es como esta experiencia de tener a una orquesta? Porque no éramos 4 músicos tocando como... Sí, ¿no? Hay muchos musicales que tienen menos música, pero en este caso éramos como toda la 25, orquesta. sí, tocando ahí. Híjole, no, pues estuvo, yo creo, fue la primera vez que trabajé con orquesta, hasta la fecha ha sido la única vez que he trabajado con orquesta, y pues es que es difícil, ¿no? O sea, yo creo que también pasa que a veces entramos a destiempo en el escenario y músicos, y claro que pues uno también como, a mí me enseñó mucho la experiencia que, por ejemplo, yo siendo una persona, es muchísimo más fácil agarrarles el tiempo a ustedes a esperarme a que toda la orquesta me siga a mí, ¿sí sabes? O sea, no. Entonces yo creo que también hasta un crecimiento profesional, ¿sí sabes? Porque, sí, te digo, fue la primera y única vez hasta ahorita que he trabajado con una orquesta y pues yo... Pues nunca en la vida, ¿no? O sea, no sabía ni cómo funcionaba, pero me imaginaba, había trabajado con bandas... No haciendo teatro musical, sino yo siendo miembro de una banda más chicas hace tiempo. Y como que es más sencillo como que encontrarnos y llegamos a perdernos, ¿sabes? Pero es que una orquesta de 20 y tantas personas, pues claro que no. O sea, ¿cómo no? Y claro que está el director musical y todo, pero de igual forma pues es complejo, ¿no? Sí. Y sí, pues el crecimiento profesional, el aprender a decir, o sea, sí, yo estoy parado en el escenario, pero no soy la única persona que está ahorita presentando algo, ¿no? O sea, te digo, si llegamos a entrar a destiempo, pues yo sigo a la orquesta, ¿no? O sea, yo también voy a ayudarles porque pasa también que los artistas, no por mala persona ni nada, sino porque a mí me costó también como que entenderlo. Como que creemos que pues la música me va a seguir a mí. O sea, yo estoy bien porque pues yo la estudié de esta forma, ¿no? Entonces la música me va a seguir a mí. Pero pues a veces no, o sea, es como que es trabajo de ambos, es trabajo en equipo, entonces me sirvió mucho eso, también pues muy interesante como, o sea, la cantidad de instrumentos que se necesitan para una canción, y a veces escuchas una canción y no sabes
que es orquesta, porque a veces pasa que no sabes que es Sí, orquesta y luego ves quién está tocando la canción y dices, no inventes, o sea, ve el número de instrumentos, de personas y todo, ¿sabes? Entonces, pues más que nada, aprendizaje, mucho aprendizaje como músico. No soy músico, pero aprendí muchísimas cosas al ver a todos ustedes y se me hizo muy interesante, mucho, me gustó mucho. Creo que de la experiencia que yo rescato más del musical es justamente esta idea, ¿no? De repente uno se queda por los sesgos, por lo que aprendes, por el contexto, por lo que quieras, pero de repente se queda con ideas, ¿no? Como de, ay, pues, sí, está bien, pero no es tan difícil, es el otro, ¿no? Y al final yo siempre he dicho que cuando estás en la música, cuando eres músico, es más interesante si estás abierto, ¿no? Porque puede que encuentres cosas con las que hagas más clic, puede que haya cosas con las que no. Hablando desde mi perspectiva como percusionista, pues en realidad tampoco tenemos tantos lugares donde tocar, ¿no? Como percusionista, un musical es una experiencia que yo creo que para cualquier músico es una experiencia muy recomendada. Hace poquito hice un video ahí como contando un poco de mi experiencia, y justo yo digo eso, a mí se me hace una experiencia agradable, se me hace una experiencia en la que te tienes que meter con muchas más cosas que el simple hecho de la música, que al final hasta el simple hecho de tener un convivio con muchísima gente, ¿no? Sí. Con más músicos, con bailarines, con actores, con darte cuenta de esa importancia, de todo lo que puedes aprender a tu alrededor. Sí. Creo que es una experiencia que vale mucho la pena, ¿no? Sí. Puede que como músico no sea tu tope, ¿no? A buscar como, yo me quiero dedicar toda mi vida a hacer musicales, pero creo que es una experiencia que si en algún momento tienen la oportunidad, vale muchísimo la pena experimentarla y probarla, ¿no? Sí, y hasta abrir como, o sea, tu panorama y decir, bueno, pues ahora, o sea, a lo mejor no me quiero dedicar a esto, no quiero dejar de hacer lo que ya hago como músico para empezar a hacer puro teatro musical, pero el decir, sé hacerlo, o sea, lo puedo hacer y lo hice, claro. Y qué padre, ¿sí sabes? Y también eso que dices ahorita, o sea, conocer pues diferentes artistas de diferentes disciplinas, como los cantantes, los bailarines, los actores, y pues está bien suave, o sea, está padre. Yo te digo, yo no soy músico y me gustó muchísimo, me gustaba verlos tocar. Cuando ensayábamos me gustaba verlos porque pues no aprendí a tocar al verlos, ¿verdad? Sí. Pero aprendí muchísimo de, o sea, hasta cómo se arma toda la orquesta, ¿no? Sí. Entonces es muy padre abrir el panorama de esa forma. Oye, ya para terminar, ¿cuál es tu mejor experiencia? No sé, tus mejores recuerdos, como esto, lo mejor de estos musicales que has pasado. Ay, no sé. Yo creo que el trabajar con mis compañeros, el conocer gente es lo que me llevo siempre. Y pues claro, todo el aprendizaje. No tengo un musical favorito o un proyecto favorito que haya hecho porque todos me han enseñado mucho. Y no nada más sobre el arte y el teatro, sino sobre mí misma. Okay. Y pues de todas las temporadas y de todos los proyectos me llevo algo bonito, ¿no? Siempre, o sea, de todas he aprendido mucho. Entonces yo creo que lo que sí puedo decir, esto es lo que me llevo y esto es lo más bonito para mí, es el conocer gente, artistas que son apasionados y enamorados del arte como yo, y el aprender. Y el saber que puedo tocar el corazón del público, porque a final de cuentas de eso nos dedicamos los artistas, ¿no? Claro. A regalarle al público de nuestro arte un poquito. Entonces, si yo sé que hice algo bien en el teatro y si yo sé que logré que el público sintiera algo, eso es lo más bonito que me llevo, yo creo. Okay. Ya me doy por bien servida e hice mi trabajo. Ok, qué bonito. Yo tengo dos muy claras y muy específicas. La primera era las dos están relacionadas con esta como integración de lo que está sucediendo en la obra con el público. Eso es como una cosa para mí súper impresionante, ¿no? Que te digo que no había tocado. Una de las escenas que hacían en Cantando bajo la lluvia, que es como la escena de amor en la que están en la escalera
Y Sí. de repente, ajá, esta escena, yo me acuerdo que ya es bonita, ya es emotiva, todo el contexto estaba, pero como la fuerza que lograba impactar la música, como en hacerla más clara, más grande, y Ujú. como esta sensación que se sentía, ¿no? Como de, sientes bien bonito, y ver Sí. la reacción de la gente que estaba ahí así, ¿no? Como con los ojos perdidos, poniéndose en esa situación, como esa situación es muy bonita para mí. Sí. Yo la recuerdo con mucho cariño, como de, wow, qué bonito sentir que la música, o sea, que mi música, o que lo que estamos haciendo en la música, pueda como, sí, como hacer eso, ¿no? Ver a las niñas, Transportar a la sí, ver gente. a la gente que les brillan los ojos, eso es Sí. muy bonito. Ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de este musical. Y la otra experiencia que era muy divertida, bueno, era divertida y a veces no tan divertida, era cuando en la escena donde está lloviendo Mm. y que bailaban. Bueno, nosotros terminamos así súper mojados, Sí. empapados, las partituras, todas las cosas y tenemos No. que estar... Pero esa era también como muy divertido estar ahí, ¿no? Como... Sí, esta escenificación que ves allá también te tocaba a ti, entonces era como una Sí. experiencia rara, pero eso también es muy bonito. Sí. O sea, igual y es como de, pues ya se me mojó todo, pero pues la experiencia quedó, ¿no? Sí, 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 era bonito, sí, era como Sí. extraño. Este, Sí. pues, algo con lo que quieras despedirte, algo con lo que quieras terminar. No, pues. Ay, pues no. No, pues no, pues muchas gracias por invitarme. Y No, no. pues nada, sí. Sí, había mucha gente muy, muy, muy talentosa ahí en Sí. pues sí, en el teatro, en los musicales que habíamos hecho. Sí, pensé mucho como para invitarte, pero quería conocer un poco tu experiencia, sobre todo para la gente que, pues sí, que tiene como esta idea, ¿no? Ujú. Dedicarse a los musicales o que les gusta o que les llama la atención. Sí, Y sobre todo contigo que estás como haciendo una carrera sí, sobre eso, ¿no? sí. Ok, ya nada más por último, como una recomendación que le quieras dar a alguien que esté escuchando esto y que diga, a mí me gustaría dedicarme a eso, ¿qué le recomiendas que pudiera hacer, que no pudiera hacer? Que lo hagan. Láncense y cáiganse y tropiécense y vuélvanse a levantar. Porque de eso se trata. La vida en general es así. La vida en general es así. Pero si lo haces con algo que te apasiona, que te gusta, ahí está, ¿no? Es la respuesta. O sea, yo le decía mucho a mis papás cuando les dije que quería dedicarme al arte. Me decían, es que te vas a morir de hambre, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? Y yo, pues igual y sí me muero de hambre, pero feliz, o sea, Sí, sí, sí. prefiero estudiar y poder dedicarme a algo que me apasiona, que me llena el corazón porque me llena, me llena, me llena, a pues algo que no me gusta, ¿no? Claro. A estar sentada en una oficina todos los días, que no tiene nada de malo, pero pues no es algo, no es para mí. Sí. Y ahora sí que ser infeliz porque pues no es lo mío, ¿no? Entonces, sí está muy difícil, o sea, es muy difícil vivir del arte, sí, sí es, pero es posible. Es posible. Yo creo que todo con dedicación, con mucha determinación y con mucho amor y paciencia sobre todo y perseverancia se puede. De que se puede, se puede. Yo empecé sin saber nada y gracias a Dios estoy estudiando, entonces sí, o sea, si alguien que nos esté escuchando y viendo, tiene la espinita y dice, ay, es que sí quiero, pero no sé y de qué voy a vivir. Igual no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Claro. Entonces, pues que se lancen. Yo digo que lo hagan porque es muy padre, es muy bonito y sí. Yo digo que sí, que se arriesguen. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Dani, de verdad, muchas, muchas gracias por Gracias aceptar a la ti. invitación, por venir, por contarnos un poco de esta experiencia. Pues a las personas que estén escuchando y viendo, ¿dónde te pueden encontrar? Ay, me pueden encontrar en Instagram como dani.ge.x y en Facebook como Daniela Gurrola Estrada. Ok, para los que quieran seguir viendo más contenido de esto, pueden seguir pues este sitio y lo van a encontrar como lapercu.guillermo. En realidad este espacio está creado para hablar de música,
Así que, bueno, pues Dani, de verdad, muchísimas Gracias gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.